Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio la diputada Matilde Bruera. Matilde, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Se constataron cuestiones que son violaciones a los derechos humanos. A los derechos humanos, sí. Lamentablemente para mí no son novedad. Yo soy una ex defensora pública federal, penalista, así que esto lo he visto durante toda mi vida profesional. Con la particularidad que, bueno, hoy tenemos sobrepoblación de cárceles en todo el país, pero especialmente en la provincia de Santa Fe ha crecido exponencialmente, se ha triplicado el número de presos desde que se inició el nuevo sistema penal, que en realidad es bueno, pero bueno, algo hay que corregir por esta situación. Claro, si la infraestructura no alcanza para la aplicación del sistema, es como que... Y bueno, recién vengo, por eso no pude venir antes, del informe que está rindiendo ante la legislatura la defensora general de la provincia, la doctora Jacqueline Balangione, e informa que hay 3.000 presos de más en la provincia de Santa Fe. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más presos que del cupo que tienen los penales. Y el penal de Las Flores en eso no es el peor, porque tiene 300 presos de más. 1073 es la capacidad. 1073 es la capacidad y hay 1300 y pico. O sea que hay aproximadamente 300 presos de más. Y no es el peor. No es el peor, no es el peor en ese tema, ¿no? Sí, me imagino. Es el peor en estructura, tiene los problemas estructurales que son de vieja data, son responsabilidad de varias gestiones provinciales. Bueno, el edificio está absolutamente deteriorado porque es viejo, las instalaciones eléctricas son un desastre, el agua, el gas, todo lo que hay está todo deteriorado e incluso corre un riesgo, no solo los internos, sino los empleados del servicio penitenciario, ¿no? Es difícil pensar en una reinserción social de presos. Por eso nosotros decimos que preocuparse de este tema, del respeto a los derechos humanos, es preocuparse de todo el colectivo social. Porque de ese encierro y de esa tortura y de ese deterioro humano, porque las condiciones son infrahumanas, no puede salir una persona mejorada, no puede salir una persona resocializada, con lo cual estamos reproduciendo un problema de violencia en la sociedad, ¿no? La violencia que hay intracarcelaria es la que después explota en la sociedad y nos genera la violencia que estamos sufriendo en toda la provincia y sobre todo en las ciudades más grandes, como por ejemplo mi ciudad, que es Rosario, ¿no? Ahora, el penal de Las Flores está teniendo una obra, si no recuerdo mal, pero que a su vez va a ser para alojar presos que están hoy en comisarías. Sí, hay una parte que se está construyendo, que es el order, se está terminando, creo, para alojar presos que están en comisarías, porque ese es otro problema. En realidad los presos no pueden estar en dependencias policiales. En Rosario eso se terminó, aunque algunos retornos hay, pero en Santa Fe es más grave el tema con las dependencias policiales. Hay muchos presos en dependencias policiales. Y hay otra obra también que se está haciendo en el penal de Las Flores, que creo que se está construyendo un pabellón para ofensores sexuales, ¿no? Porque el pabellón, nosotros visitamos 2 pabellones ayer principalmente, ¿no? Después dimos un vistazo general. El pabellón de ofensores sexuales, que está sobrepoblado. Hay 150 presos en un solo pabellón y bueno, y además sufren otras severidades, ¿no? Se los discrimina de la visita, se les impide acceder al estudio, al trabajo, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que más nos escandalizó fueron las celdas de resguardo. Resguardo es un eufemismo, ¿no? En realidad son celdas de castigo, son celdas diminutas. Aislamiento, Los presos le dicen buzones, ¿no? Sí, claro. Los lugares de aislamiento. Bueno, ahí las condiciones son realmente infrahumanas. No tienen colchones, no tienen ropa de cama, no tienen luz, no tienen agua, algunos tienen baños deteriorados o tapados y otros directamente no tienen baños. El piso es un charco, viven arriba de un charco de humedad y de basura acumulada, ¿no?
Y otra cosa que nos... Ahí va un preso en situación de castigo. De castigo, a veces algunos piden ser alojados ahí porque han tenido conflicto en algún pabellón, y otros van castigados por cuestiones disciplinarias y demás, lo cual está absolutamente prohibido, es una barbaridad. Una de las cuestiones que yo le pregunté a la defensora general es por qué en las planillas dice, en las planillas del servicio penitenciario, dice que en resguardo están por voluntad propia. Cuando uno habla con los presos, todos denuncian que fueron alojados ahí arbitrariamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, las condiciones no resisten un mínimo de estándar de derechos humanos. Y otra cuestión que nos escandalizó fue realmente la cocina. La cocina la fuimos a ver porque... Nosotros fuimos a la cárcel convocados por la defensora general, ¿no? Por Jacqueline Balangione, a quien le agradecemos mucho. Y tuvo además también la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, la presidenta tuvo también la iniciativa de que acompañemos esta visita. Bueno, la Defensoría General tiene presentado un habeas corpus por las condiciones antihigiénicas de la cocina y por la falta de elementos y además cómo se les entrega la comida, ¿no? Hace una semana no había pan, y que no haya pan es grave porque la comida es muy escasa. Entonces con el pan por lo menos alcanzan cierto grado de saciedad. Las condiciones higiénicas de la cocina son alarmantes. Nosotros hicimos una inspección sin avisar y pudimos ver el piso de la cocina inundado, comida podrida, los hornos viejos y arruinados. El pan estaba por el habeas corpus que presentó la defensa, pero era escaso. Y hoy presentó Ahí la... estamos viendo algo. Claro, bueno, esas son algunas de las fotos. En otras, sí, algunas de esas fotos las saqué yo. Y otras sacó la defensora general. Y bueno, también presentó otras fotos hoy la defensora general. ¿Quiénes trabajan en la cocina de la cárcel? Trabajan presos. Y otra cuestión que nos denunciaban, los presos que trabajan no tienen provisto los elementos de higiene y de seguridad mínimo, como ser botas de goma, porque ahí está todo inundado, no tienen guantes, la ropa que tienen es la ropa propia que les lleva su familia, con lo cual las zapatillas están llenas de agua y grasa. No hay ropa de trabajo. No tienen ropa de trabajo y trabajan 12 horas diarias, y cobran al mes 1.200 pesos. Entonces, una cosa es que uno esté cumpliendo un castigo porque ha cometido un delito de privación de libertad. Pero hay un piso. Hay un piso de respeto a los derechos humanos, de derecho, claro, es muy elemental, y están realmente sumidos a una violencia institucional muy grave y a un sistema de esclavitud, porque realmente, y obviamente que muchos presos prefieren ir a trabajar ahí, porque no trabajar ahí, que es estar encerrados todo el día. Estar en condiciones peores todavía. En condiciones peores. No trabajar allí es tener peores condiciones. Peores. Ahora, Matilde, usted recién dijo que no le sorprende esta situación, porque en su trabajo anterior de defensora también ha visto, pero ¿la situación empeora? ¿La situación es igual? Digo, de cualquiera de las dos formas y cualquiera de las dos respuestas es horrible. Es horrible, sí. Pero sí, va empeorando porque, bueno, hoy en la provincia de Santa Fe, hoy tenemos alrededor de 8.000 presos, o sea, de 3.000 y pico que había en el 2014, 2015, por ahí, hoy casi tenemos... el triple. Se triplicó la cantidad de presos y la estructura es la misma. Entonces, por eso tenemos cuando uno dice 3.000 presos que superan los cupos, se tiene que imaginar gente amontonada. Una cárcel más, es casi una cárcel más. Como mínimo, una cárcel más, como mínimo. Hay 2.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en el sistema policial. Es realmente muy grave, pero además en esas condiciones, en esa estructura, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que tomar muy seriamente el problema porque si nosotros nos escandalizamos con la violencia que hay hacia la sociedad,
no podemos tener la misma conducta que tienen los que violentan a la sociedad. Aparte, nosotros no podemos ser, como funcionarios públicos, ser tan asesinos y tan torturadores como los que condenamos por asesinos o torturadores, ¿no? Aparte, también se me ocurre pensar que obviamente hay un desborde hacia quienes trabajan en la cárcel. El sistema penitenciario claramente está desbordado. Sí, por supuesto. Hoy un senador decía que Argentina tiene la menor cantidad de presos. Tiene la mayor cantidad de presos en relación a su estructura. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 millones de presos, pero tiene una estructura enorme, es realmente una industria el servicio penitenciario en Estados Unidos. Nosotros tenemos en proporción la misma cantidad de presos con una estructura... No quiero pensar la cantidad de metros cuadrados que le corresponden a cada preso, si es que le toca un metro cuadrado. Claro, si es que le toca un metro cuadrado. Entonces, si nosotros queremos seguridad, por supuesto que los que cometen delitos tienen que ir a un juicio y se los condena a cumplir una condena, pero en condiciones de que sean recuperables para la sociedad. Porque si no estamos reproduciendo la violencia. ¿Y qué vemos hoy? Que a medida que aumentan los presos y la violencia hacia los presos, aumenta la violencia afuera en la sociedad. Porque hoy tenemos en la ciudad de Rosario alrededor de, un índice de homicidios que triplica la media nacional y tenemos una cantidad de presos que ha subido exponencialmente. Entonces, lo que hay que buscar es respuestas más integrales al problema de la inseguridad y no dar una respuesta que en realidad es un boomerang. Seguro. No dar solo esa respuesta. No digo que no haya que condenar al que comete un delito. No, está claro. Pero hay que pensar unas respuestas más integrales. Obviamente. Y además hay otra cosa que a quienes no conocen tal vez los sorprenda. Yo estoy acostumbrada a esto, tengo casi 40 años de ejercicio profesional en el ámbito penal. Los presos pertenecen a una sola clase social, que son los pobres. Y eso también llama la atención, porque sabemos que hay delitos mucho más graves, de gran magnitud, que hay lavada de dinero, fuga de capitales, quiebras fraudulentas, etcétera, 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 y los delincuentes de guante blanco no están en esos penales, ni en esos buzones, ni en esas cocinas. Matilde, nos quedaría muchísimo tiempo hablando sobre el tema. Es un tema muy llamativo, obviamente, pero bueno, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y gracias por preocuparse por el tema.